Hola, soy el editor anónimo y te invito a que mires las mejores noticias nacionales e internacionales. Señora Presidenta, antes de que nos fuéramos la semana pasada por el receso, claro, la Cámara hizo lo que tenía que hacer al aprobar el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump. Esto, por supuesto, es la manera en que vamos a evitar un aumento de impuestos de varios billones de dólares para el pueblo estadounidense, algo que menos pueden permitirse encima de 4 años de Bidenomics. Eso resultó en un aumento del 20% en el costo de todo por culpa de la inflación descontrolada. Pero este es el vehículo que vamos a usar no solo para extender las disposiciones fiscales del presidente, sino también para evitar el mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos y hacer otras cosas muy importantes de las que voy a hablar en un momento. Aquellos que siguen los procedimientos del Senado, que deben ser muy pocas personas en Estados Unidos, saben que nuestro trabajo ahora es trabajar con el parlamentario en lo que se conoce como el birdbath, porque las reglas que aplican en la Cámara de Representantes son diferentes a las que aplican aquí en el Senado. Entonces, los partidos van a estar presentando sus argumentos al parlamentario sobre que sobrevive al llamado birdbath, que lleva el nombre de Robert C. Byrd, el famoso senador de Virginia Occidental y experto en procedimientos parlamentarios. Pero ese es un papel único aquí en el Senado, así que ese es realmente el próximo paso para las personas que están viendo desde sus casas y se preguntan qué rayos está pasando aquí en Washington, D.C. La reconciliación, que es el proceso por el que estamos pasando, claro, es un vehículo único. Bueno, tal vez no único, pero sí es un vehículo especial porque no requiere 60 votos en el Senado para aprobar una legislación. Pero la regla verde existe para asegurarse de que no usemos este vehículo especial para hacer cosas que normalmente requerirían 60 votos y un apoyo bipartidista más amplio. Por eso existe esa regla y por eso vamos a pasar por ese proceso. Pero la resolución presupuestaria, claro, ha instruido tanto a los comités de la Cámara como del Senado a gastar dinero en algunos casos. Por ejemplo, el Comité Judicial en la Cámara, Seguridad Nacional, y el COU, Comité de Servicios Armados para realmente gastar dinero y reforzar nuestra defensa y la seguridad fronteriza, algo que si no lo hiciéramos, estaríamos en serios problemas. Aunque, sinceramente, con el presidente Trump ahora en el cargo, los cruces fronterizos han bajado drásticamente, como un 95%, pero aún así, tanto ICE, que es Inmigración y Control de Aduanas, como el Departamento de Seguridad Nacional necesitan recursos adicionales para centros de detención y personal, si no, se van a quedar sin dinero. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este proceso de reconciliación presupuestaria es, finalmente enfrentar nuestra deuda nacional. Tenemos casi 37 billones de dólares en deuda, que es más dinero del que cualquier ser humano puede realmente imaginar. Pero hay algo que siempre recuerdo y que, de alguna manera, me hace entender la magnitud de esto. Ahora mismo estamos gastando más dinero en intereses de la deuda nacional que en defender nuestra nación, que es la principal responsabilidad del gobierno federal. Y claro, como he dicho muchas veces aquí desde el Pleno, y como cualquier senador sabe, el mundo está más peligroso que nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Miren lo que está pasando en Corea del Norte, con Corea del Norte enviando tropas a los rusos para derrotar a los ucranianos. ¿Ves? Obviamente Irán, enriqueciendo uranio y proveyendo drones a Rusia para la guerra en Ucrania. ¿Ves al presidente 11 en el Indo-Pacífico amenazando con tomar Taiwán para el 2027? Y luego ves lo que está pasando en el Medio Oriente con Hamás e Israel y los aliados de Irán,
ya sea los hutíes en Yemen, Hezbollah en Líbano o Hamas en Gaza. El mundo es un lugar sumamente peligroso y la realidad es que estamos en un rumbo insostenible. No podemos proteger la nación, no podemos establecer una disuasión para que nuestros jóvenes nunca tengan que ir a la guerra sin hacer las inversiones adecuadas en nuestra seguridad nacional. Y simplemente no podemos lograr eso con la trayectoria actual y con la deuda que ya casi llega a 37 billones de dólares. La verdad es que realmente no lo hemos intentado con suficiente esfuerzo en el pasado. Y como sabe el presidente en funciones, siendo miembro del Comité de Asignaciones, el Comité de Asignaciones, que maneja la cantidad de dinero que gastamos cada año, solo se encarga de aproximadamente el 28% de lo que gasta el gobierno federal. El resto de ese dinero, el 72%, proviene de programas de gastos obligatorios y cosas como el Código Tributario, porque el Código Tributario en realidad se ha convertido en una forma en la que también gastamos dinero a través de créditos fiscales y cosas por el estilo. Y el gobierno federal gasta aproximadamente 6.7 billones de dólares al año y nunca vamos a equilibrar el presupuesto solo mirando el 28% del gasto federal, que es lo que hacemos a través del gasto discrecional. Y ahora eso significa que esta es nuestra oportunidad, tal vez una oportunidad que solo se da una vez en una generación para empezar a reducir esa deuda nacional. Si algo debe llamarnos la atención, la calificación crediticia reciente de Moody's resalta la importancia de incluir estas reformas en esta legislación en particular. Moody's, que recientemente bajó su calificación del crédito de Estados Unidos de AAA a A1, señaló nuestra deuda nacional, especialmente el aumento del gasto en programas de beneficios, como una de las razones para bajar nuestra calificación crediticia. Ahora, esto es Estados Unidos de América y estamos viendo cómo nos bajan la calificación crediticia porque el Congreso no ha tenido el valor de enfrentar esta inminente crisis potencial de deuda. Si queremos que Estados Unidos mantenga su posición en el mundo, si queremos tener los recursos para defender la nación y disuadir a nuestros adversarios, tenemos que, por lo menos, empezar a poner en orden nuestras finanzas. Y este proyecto de ley, el gran y hermoso proyecto que viene de la Cámara, aquí en el Senado lo vamos a hacer aún más hermoso, pero va a requerir que 51 senadores tengan el valor de dar un paso al frente y hacer cosas difíciles, como enfrentar esta trayectoria de deuda. Pero la buena noticia es que esta es nuestra oportunidad ahora mismo. Una forma de lograr algunos de estos ahorros de los que quiero hablar hoy es implementar requisitos de trabajo para adultos aptos en nuestros programas sujetos a verificación de recursos. Hay varios de esos programas, incluyendo Medicaid, cupones de alimentos, que ahora se llaman SNAP, programas de nutrición y la ley agrícola, que tienen verificación de recursos. En otras palabras, solo si tienes un cierto nivel, si estás dentro de ciertos niveles, también conocidos como niveles de pobreza, recibirás el beneficio de estos programas financiados por los contribuyentes. Pero si ganas más que eso, entonces no calificarás. Y lamentablemente, ahora hemos caído en esta situación donde muchos adultos sanos simplemente viven a costa de los contribuyentes y no están proveyendo ni para sus familias ni para sus comunidades, sino que más bien son una carga para el sistema tributario y están ayudando a aumentar esta deuda nacional. Ahora, esto es algo que yo he estado promoviendo por varios años, pero tengo que confesar que no es nada nuevo. Ahora nuestros colegas demócratas están acusando a los republicanos de recortar estos programas, lo cual, por supuesto, no es cierto porque en realidad todavía no hemos terminado nuestro trabajo. Pero primero que nada, implementar requisitos de trabajo para los programas basados en necesidades, como dije, no es nada nuevo. En la época de la presidencia de Clinton,
Los demócratas estuvieron de acuerdo con los republicanos en que los adultos sanos que reciben beneficios del gobierno deberían estar obligados a trabajar, o en este caso, tienen que estar buscando trabajo o tienen que hacer algún servicio comunitario. No pueden simplemente quedarse sentados en el sofá de su casa jugando videojuegos. En ese entonces, los demócratas compartían con nosotros el objetivo de incentivar la responsabilidad individual en vez de alentar a la gente a caer en la trampa de la dependencia a largo plazo del gobierno. Inspirados por el objetivo, el presidente Clinton y el presidente de la Cámara, Newt Gingrich, se unieron para aprobar la Ley de Reforma de Bienestar Social de 1996. Esta legislación implementó requisitos de trabajo para TANF, también conocido como asistencia temporal para familias necesitadas, y tuvo un éxito notable al reducir la cantidad de personas en el sistema de asistencia social mientras aumentaba el empleo y los ingresos entre las personas de bajos recursos. Entonces, ¿por qué no resucitaríamos este método probado y comprobado de la era bipartidista de 1996? El gobierno federal de los Estados Unidos gasta alrededor de $1 billón al año en programas sujetos a verificación de recursos, y los requisitos de trabajo son un paso de sentido común para reformar esta trayectoria que, de nuevo, está aumentando nuestra deuda nacional. Investigaciones recientes de la Fundación para la Responsabilidad Gubernamental encontraron que más del 62% de los adultos aptos para trabajar que reciben beneficios de Medicare no trabajan en absoluto. 62%, 2 de cada 3. Como nación, la participación en la fuerza laboral, o sea, la cantidad de personas que realmente están buscando trabajo y participando en el trabajo, ha estado disminuyendo, especialmente entre los hombres en edad de trabajar desde hace décadas. Entre 1960 y 2023, la proporción de hombres en edad de trabajar que estaban fuera de la fuerza laboral aumentó de aproximadamente un 3% a un 11%. De un 3% a un 11%. Y para el 2024, eso había subido a un 22%, lo que representa un aumento de casi un 700% en los últimos 6 décadas y media. Señora Presidenta, una sociedad con esa cantidad de personas en edad productiva sentadas en su casa recibiendo beneficios del gobierno no es señal de una sociedad sana y próspera. Y la verdad es que simplemente no podemos darnos ese lujo, aunque quisiéramos, que me atrevo a decir que no es así. Con nuestra deuda nacional ahora superando los $36 billones, no hay mejor momento para motivar a ese gran número de adultos desvinculados a que regresen a la fuerza laboral. Por eso me alegró ver que el proyecto de ley de la Cámara incluyó requisitos de trabajo que entrarán en vigor en 2026 y espero que el Senado también incluya esta política en nuestro proyecto de ley. Basta con decir que nuestra posición en el mundo, nuestra capacidad de liderar el mundo y nuestra capacidad, como mencioné al principio, de defender nuestra nación, dependen de nuestra habilidad para empezar a poner en orden nuestras finanzas. Hemos estado pateando la lata por el camino tanto tiempo que simplemente ya se nos acabó el camino. Aunque la realidad de la situación significa que no vamos a equilibrar el presupuesto de un solo golpe, este proyecto de ley grande y hermoso es, por lo menos, una oportunidad para empezar a cambiar la trayectoria de nuestra deuda, para iniciar ese proceso. Al final del día, aunque todos tenemos prioridades que nos gustaría ver en este proyecto de ley, los republicanos tenemos que estar unidos porque necesitamos 51 votos en un Senado de 53 para aprobar este proyecto, y todos en este lado compartimos el mismo objetivo de implementar la agenda del presidente Trump, y él sin duda va a estar motivándonos para que logremos esto. Así que fracasar no es una opción. Si no se extienden los recortes de impuestos del presidente, el pueblo estadounidense enfrentará el mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos.
El 62% de los estadounidenses verá un aumento de impuestos en 2026 y los padres trabajadores verán el crédito tributario por hijos reducido a la mitad. Eso significa que una familia promedio de 4 personas en Texas, Alabama o en cualquier otra parte del país que gane 80,000 pesos enfrentará un aumento de impuestos de 1,700 pesos. Como dije al principio, esto sería además de un aumento de aproximadamente un 20% en casi todo, como resultado de las políticas inflacionarias de la administración Biden-Harris. Así que nuestros constituyentes, los contribuyentes estadounidenses, las familias trabajadoras, simplemente no pueden darse el lujo de ese tipo de aumento de impuestos encima de esta inflación que está en su punto más alto en 40 años. Allá en Texas, mis constituyentes verán sus impuestos aumentar en promedio 3,000 pesos el próximo año. Mientras he recorrido mi estado, como lo hice durante este último receso, mis constituyentes me han recalcado una y otra vez lo mucho que dependen de que se renueven estos recortes de impuestos, especialmente nuestras pequeñas empresas que han dependido de la ley de recortes de impuestos y empleos de 2017 para contratar más personal, comprar equipos que luego pueden deducir y ofrecer beneficios adicionales a sus empleados. Y por eso, todas estas pequeñas empresas, que son el principal motor de creación de empleos en Estados Unidos, se verían afectadas. Tendrían que enfrentar costos más altos y tendrían que recortar en alguna parte de su negocio. Así que no dejemos que los que se oponen nos distraigan de nuestro objetivo. El pueblo estadounidense está contando con nosotros para aprobar la agenda del presidente a través de este gran y hermoso proyecto de ley.